El alcalde comunista de la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe, cada vez ha comenzado a aparecer más en las noticias. Antes era por un tema que era candidato presidencial y la prensa lo quería mucho. Pero últimamente ya no aparece tanto por temas positivos, particularmente porque se ha puesto muy crítico y podríamos decir que es una de las figuras principales de oposición al gobierno de Boric dentro de la izquierda. Pero ahora hace noticia por una serie de cosas, particularmente porque en estos momentos Daniel Jadwe se encuentra en Venezuela y allá reuniéndose con todo el gobierno chavista, con Maduro y con numerosas figuras dentro de ese gobierno, anunció justamente una oda de un discurso que vamos a ver en este mismo video, alabando a los militares chavistas de la revolución por justamente no ir contra el pueblo, diciendo que Venezuela muestra que hay una manera distinta de hacer las cosas, básicamente dando a entender que le canta el modelo venezolano, que es bien curioso porque antes decían que era una caricatura decir que justamente Jadwe empujaba ese tipo de ideas, pero ahora se va comprobando que efectivamente es así y ha perdido bastante herencia dentro de sectores de izquierda por criticar a Boric, aunque otros los consideran los más radicales, más consecuentes, a la vez que vamos a ver que Tribunales salvó a Daniel Jadwe y justamente sobreselló, vamos a ver qué significa eso, en una causa, aunque es primera instancia, va a apelación, entonces es un proceso, al mismo tiempo que Contraloría detectó irregularidades, corrupción se podría llamar de otra manera, en las farmacias populares, que porque no hay registros bancarios, no se sabe en qué se gasta la plata, hay unas prohibiciones que no se cumplieron, entonces una serie de cosas raras, porque vemos que Jadwe siempre está asociado a ciertos escándalos también con esas platas de municipalidad. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a la suscriptora Valesca Mañequir, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Jadwe ha dado tanta noticia, y la verdad es que la más reciente es con críticas a Lagos, ha hecho críticas a Boric, pero lo más reciente es que fue a Venezuela y dio un discurso alabando, diciendo las maravillas de los militares chavistas, que hay que recordar que se sabe que son sumamente corruptos, se han beneficiado robándole a la población, han matado mucha gente en Venezuela, o sea, si es comparativamente los militares venezolanos, con lo que vamos a ver esa oda, son súper corruptos, son súper ladrones y han matado gente, se parece un poco en alguna cosa de eso a los militares chilenos, ¿no? La diferencia es a favor de quién. En el caso de los militares venezolanos ha sido un poco de quien les paga más. En su momento, el siglo pasado tuvieron dictaduras más cercanas a la derecha y ahí estuvieron, y ahora simplemente apoyan dictaduras asociadas a la izquierda porque los sobornan y les pagan montos millonarios con la plata de la población, o sea, con los impuestos o lo que queda de la riqueza de los venezolanos, que no se ha perdido, y se va en gran medida para asegurarles una buena calidad de vida y bien sobornados. Entonces no son ni una maravilla, pero ahí Maduro justamente se reunió con Jadwe y Jadwe dio el siguiente discurso que apareció en la televisión pública venezolana. Quiero saludar a las Fuerzas Armadas bolivariana de este país a través suyo, porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno, y los militares chilenos, los grandes militares chilenos, se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales en jefes del ejército, ¿no? Y eso es muy distinto a lo que uno ve aquí cuando mira una Fuerza Armada que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo, para servir a los intereses de un país extranjero. Y yo creo que eso hay que reconocerlo, porque si no fuera por esa Fuerza Armada, esta historia sería muy distinta. Pero también, y esto es porque me gusta discutir, ¿no? Y hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir a Venezuela. Yo prefiero venir a ver, ¿no? Y quiero decir que estoy, la verdad, muy bien impresionado. Porque en mi país, cuando se violan los derechos humanos, nunca hemos visto que un violador de derechos humanos sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a los que les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace 3 años atrás. Entonces, saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarnos y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violación a los derechos humanos, nos parece sorprendente, porque allá en Chile, donde dicen que hay separación del Estado
y donde dicen que el gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno, presidente, a pesar de todos los informes internacionales. Entonces parece que aquí las cosas funcionan distinto a como cuentan los medios. Y yo creo que 20 años después hay que reconocer que esa unidad y que ese proceso ha podido enseñar a mucha gente en América Latina que las cosas se pueden hacer distinto, pero que además que se puede resistir a este imperio que en toda su existencia nunca ha cambiado, nunca ha aprendido de sus errores y sigue haciendo exactamente lo mismo que ha hecho en las últimas décadas, destruyendo pueblos enteros con mentiras, derrocando gobiernos democráticamente. Ahí lo ven, las alabanzas, hablando como si fuera un sistema maravilloso. Parece que ya no suena tan como un meme ni que fuera como campaña del terror hablar de que Jadwe empujaba ese tipo de ideas radicales. Y efectivamente no debería ser una sorpresa para aquellos que saben cómo es Daniel Jadwe. Al fin y al cabo él es un comunista y los comunistas son extremistas de izquierda. O sea, lógico, es como sorprenderse porque un fascista fuera sumamente autoritario y también muchas veces hiciera ese tipo de actos que son tan negativos como los que hacen los comunistas. Son ideologías totalitarias por naturaleza, inevitablemente caen en eso. Pero igual no deja de sorprenderme porque alaba tanto a Maduro, etcétera, y a Venezuela, tomando en cuenta que en el último tiempo sectores de izquierda importantes han empezado a criticar a Venezuela, más allá incluso del tema de los derechos humanos, porque Maduro ha empezado a privatizar, a bajar impuestos, ha empezado a liberalizar un poco la economía y está tratando de llegar a acuerdos con Estados Unidos con el petróleo. Entonces, yo no sé si Jadwe se quedará con la imagen a veces como de discurso que dan para afuera, pero Maduro en el último tiempo está cambiando un poco sus políticas, abandonando esa, podríamos decir, tendencia más colectivista, parcialmente, y por eso ha mejorado un poco la calidad mínimamente en Venezuela, y por eso se está viendo un regreso que se está viendo en distintos países latinoamericanos de venezolanos a su país de origen. Pero de todas maneras hizo eso Jadwe, y ha recibido críticas de Matamala y distintos sectores de la izquierda chilena, que de por sí no están muy felices con él porque critica mucho a Boric y esto les da más combustible para criticar, porque especialmente Boric, y creo que es una de sus cosas buenas dentro de lo que hay, es muy crítico con el régimen venezolano, como también con Nicaragua, como también con China, es de los pocos que se atrevió a criticar y me sigue. Pero de todas maneras eso no ha sido lo único que ha pasado con Jadwe, porque también está asociado a una serie de otras demandas. Uno es el caso inmobiliaria, donde fue sobreseído definitivamente con respecto a lo que se está hablando de prevaricación, con respecto a una empresa que construyó unos edificios en la comuna de Recoleta. Y esto significa que de acuerdo al Tribunal de Garantía, que justamente dictó este tipo de resolución, dicen no, si no es responsable, inocente. Pero esto realmente es un proceso que tiene su desarrollo, ahora va a pasar a la Corte de Apelaciones. Yo no sé si es muy confiable las resoluciones de los tribunales locales de Recoleta cuando se trata sobre la autoridad de esa zona, que además tiene mucha influencia política y mediática, al menos la mediática está haciendo mucho. Entonces tengo mis dudas, vamos a ver qué dice la Corte de Apelaciones, pero de todas maneras está en ese procedimiento y esperemos que se haga justicia, por más que nuestra justicia no sea muy confiable. Y yo siempre que veo juicios con políticos dudo mucho cuando les dan inocencia a cualquier cosa, porque este país está sumamente intervenido por el mundo político en la justicia, por diseño. Recordemos que a los jueces de la Corte Suprema los nombra el presidente con 2/3 del Senado, a los de la Corte de Apelaciones también el presidente, se han ido alternando en el poder, hay mucha influencia de grupos políticos en el colegio de abogados que después entran a los jueces, también hay listas, algunas asociadas al Partido Comunista, otra al Frente Amplio, alguna a la centro derecha. Entonces me cuesta un poco creer muchas veces las resoluciones favorables que se dan para un político, porque hay mucha intervención de los partidos dentro de la justicia. Pero otro caso más, que está justamente de Jadwe, el asociado a las llamadas farmacias populares. Porque hay irregularidades, de nuevo, dentro de esta. Hace no mucho vimos que había unos escándalos porque él no le estaba pagando a sus proveedores. O sea, pasaba que empresas le vendían a las farmacias populares, que al final son farmacias manejadas por el Estado, que tienen unas pérdidas millonarias y que se está generando deuda internacional, pero eso no lo vamos a mencionar ahora. Y justamente pasaba que veían, hoy no nos está pagando, y que iban a embargar los bienes de las farmacias populares y cerrarlas porque no pagan, y finalmente llegaron a un acuerdo. Yo diría, no esperes mucho de los pagos a nivel empresarial cuando haces negocios con un comunista, o sea, debería ser evidente. Pero no se queda ahí. Ya en el pasado hemos visto que había irregularidades en las farmacias populares, como también en otro tipo de organizaciones populares que organiza Jadwe.
No es sorpresa porque eso es manejado por el Estado, los dineros a veces son medio turbios, hay justamente de repente temas de nepotismo de por medio, y sumado a eso también hay muchas pérdidas y endeudamiento a nivel internacional porque esto es pura pérdida. Y sumado a eso ahora se detectaron irregularidades con respecto a la gestión. ¿Por qué? Porque irregularidades acá es una manera distinta de hablar de posible corrupción. Porque lo que se observó fue que no hay registros de muchas cosas. No se sabe en qué se está gastando la plata, ni los sueldos. O sea, básicamente está todo muy nebuloso. Y que en temas estatales es súper sospechoso, porque cuando no se sabe bien en qué se está gastando la plata, usualmente es la señal de que hay algo raro pasando por ahí. Y yo no me olvido que el caso Luminarias, que tocó también a derecha e izquierda, también estaba vinculado Recoleta de Jadwe. Qué coincidencia como justo todos esos casos se dan. No hay que olvidar que Luminaria está vinculado también Lavín, en Las Condes, Viña del Mar con Reginato, todos esos dos casos UDI, Suma y Sigue, todos esos casos. Pero lo que se vio es que no hay estados financieros ni antecedentes bancarios que respalden en qué se ha invertido el dinero. ¿En qué están gastando la plata? No sabemos, no hay registro. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente. Ni las cuotas que se pagan a los asociados. Se apunta también a un existente protocolo que dé cuenta de procedimientos de adquisición, registro y análisis de medicamentos comercializados a través de los municipios. ¿Cómo se obtienen los medicamentos? No hay registro. ¿Cuánto se gastan los medicamentos? No hay registro. Hoy, ¿cuánto le pagan a la gente y en qué están gastando la plata pública en estas farmacias populares? No hay registro. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Y también hay unos sumarios sobre una serie de medicamentos asociados al COVID-19 porque supuestamente habría el Avifavir e Interferón que se compraron por Jadwe para tratar el COVID y la autoridad sanitaria los prohibió porque decían que no eran efectivos, pero de todas maneras igual todavía Jadwe los tendría y no se habría deshecho de ellos y los tiene guardados en bodegas de repartición que dirige Jadwe. Entonces hay una serie de cosas bien raras. No hay ningún caso comprobado, pero tiene toda la pinta. Todo el olor, dirían algunos, de que hay alguna cosa rara ahí. Porque no hay registro, no se sabe cuánto se gasta, cuánto están pagando, no hay cuentas, no hay procedimientos, no están cumpliendo órdenes con respecto a ciertos medicamentos. Se ve raro, se ve raro. Y sumado a esto que ya han habido casos de irregularidades dentro de Recoleta, veamos qué pasa. Ahora, ojalá este tipo de cosas lleven a que eventualmente se investigue con más dureza Jadwe, porque a mí me da la impresión que en el tiempo, como Jadwe tenía tanto respaldo político, económico y también periodístico, nunca le pasaba nada. Pero ahora que está justamente más en conflicto con gran parte de la izquierda y con el gobierno de Boric, es posible que finalmente podamos ver si es que le ocurre algo. Esperemos que sea el caso. De todas maneras, yo encuentro que lo más vergonzoso es lo que ocurrió ahí en Venezuela con ese discurso alabando militares chavistas. Y muestra que grandes sectores de la izquierda en algunas cosas se parecen mucho a los de derecha, que en realidad no es que les importen mucho los derechos humanos, no es que les importe realmente ser consecuentes con esos temas. Lo único que quieren es el grupo de poder, pero que ellos lo usen y joder a los que no les gustan. O sea, por ejemplo, si hay militares asesinos y genocidas en Venezuela, pero que ahí defienden las ideas que él quiere, se les defiende hasta el último minuto. Igual como los pinochetistas defienden justamente las cosas que se hicieron de las violaciones de derechos humanos y no, hasta último minuto por la derecha. Y al final es un tema partidista, que no es que sean consecuentes con una cosa u otra, sino que simplemente, eres de mi equipo y empujas mis ideas y vas a ser autoritario y matar gente al hacerlo, bueno, te defiendo. Eso es un poco lo que ocurre. Vergonzoso. Afortunadamente ha habido bastantes críticas a esto y vamos a ver qué hace Jadwe, porque está haciendo una estrategia bien curiosa que ya ni siquiera se está tratando de moderar, sino que su apuesta es establecerse como la figura de oposición a Boric desde la izquierda. Y yo creo que va a intentar aglomerar a los sectores más radicales, a lo que fueron los votantes de la lista del pueblo, a lo que fue todo el segmento de Eduardo Artés, a lo que justamente ha sido todos los que siguen respaldando al chavismo, a lo que ha sido también los que se decepcionan con Boric desde la izquierda. Y aunque eso no va a ser un porcentaje per se tan alto, yo creo que la apuesta de Jadwe es de esa manera aglomerar detrás de su figura un conglomerado político bien a la izquierda, bien a la extrema izquierda y que reúna toda esa izquierda más dura. Es lo más probable, o si no, no se entiende lo que está haciendo. Parece ser toda una estrategia política a largo plazo. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parecen todas estas situaciones asociadas a Jadwe? Tanto lo de Venezuela como el tema de las empresas que tiene con el tema de la inmobiliaria, que ahí hay una discusión judicial, como también la situación que se da con las irregularidades de las farmacias populares. Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.